Romano ha cambiado. El mismo pode que persiguió a Milón en el pasado ahora se prepara para su plan final, y los adventista están en el centro de ese objetivo. Lo que parecía lejano ya ha comenzado a mover silenciosamente detrás de las cortinas del escenario mundial. Estamos viendo las primeras señales de un ataque profético anunciado a siglo. Ahora, preparance, porque lo que vamos a revelar hoy puede cambiar la forma en que ven el tiempo en que vivimos. El misterio de Roma en el tiempo del fin. La Biblia no deja lugar a duda, en el libro del Apocalipsis, especialment en los capítulos 13 y 17, encontramos la descripción de un poder religioso y político que se levanta para dominar el mundo en los últimos días. Este poder se llama Babilonia, bestia, grand ramra que se sienta sobre mucha aguas. Durant siglo, estudioso y reformador han identificado este poder con Roma, el centro del catolicismo que mezcla la autoridad espiritual con la influencia política. No es casualidad que aparezca como protagonista en el fin de los tiempos. El profeta Juan describió a una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedra preciosa, que ejerce dominio sobre reyes y nación. Una religión que se viste de santidad, pero que detrás sostiene un sistema de engano y opresión. Roma siempre ha estado vinculada a las persecuciones en el pasado. Pero las escrituras muestran que su actuación no ha terminado. De hecho, su misión final está reservada para el fin de la historia. El llamado plan final no es solo teoría, fue anunciado por la profecía, y hoy ya comienza a moverse ante nuestro ojo. Persecución pasada y el eco profético. La historia confirma lo que la profecía ya había revelado. Durant la Edad Media, millones de personas fueron perseguidas y asesinadas simplement por negarse a seguir los decretos de Roma. Hombre y mujer fiel a la palabra de Dios fueron arrojados a la hoguera, torturados y marginados por no renunciar a la verdad bíblica. Esos siglos de oscuridad no fueron solo un accident de la historia, fueron el cumplimiento exacto de las profecías que anunciaban un poder que perseguiría a los santos del Altísimo. Pero la Biblia muestra que el pasado es solo un reflejo del futuro. El libro del Apocalipsis describe que lo que ya sucedió, volverá a suceder. El dragón volverá a enfurecerse contra los que guardan los mandamientos de Dios. Por eso, los adventistas ven las persecuciones de la historia como un eco profético. Lo que Roma hizo antes, lo volverá a hacer, solo que a escala global. La diferencia es que ahora todo el mundo se verá envuelto en esta crisis final. La semilla de la ley dominical. Entre todas las estrategias proféticas mencionadas, y una que destaca como el gran punto de inflexión, la imposición de la ley dominical. La Biblia apunta a un tiempo en el que el mundo se verá obligado a elegir entre la obediencia a los mandamientos de Dios y la sumisión a un sistema humano. Lo que on parecía imposible ya comienza a verse de forma sutil. Los líderes mundial y religiosos han hablado constantemente sobre la necesidad de un día de descanso, para la familia, para la sociedad e incluso para la preservación del planeta. El discurso suena inofensivo, incluso noble. Pero, detrás de esta palabra, se está plantando la semilla de una legislación que podría obligar a todo a seguir el domingo como día de adoración. En los últimos años, hemos visto documento oficial, declaración papal e incluso político defendiendo un tiempo de descanso global. El argumento medioambiental, social y espiritual ha servido como cortina de humo para preparar el terreno. Lo que antes era solo una teoría profética ahora encuentra respaldo en discurso público e iniciativa concreta. Y quien conocen las escrituras saben que cada paso en esta dirección nos acerca a la crisis final. ¿Tu cree que estos movimientos hacia el domingo son solo tendencia social, o ya estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas sobre esta alerta para el tiempo del fin. El papel central del Papa y de Roma. Cuando miramos el panorama mundial, una figura destaca como líder espiritual y político al mismo tiempo, el Papa. A diferencia de cualquier otro líder religioso, su voz tiene peso en las decisiones internacionales, impacta a los gobiernos, moviliza a las multitudes e influye en los jefes de Estado. No es casualidad que el Apocalipsis describa un poder que se asienta sobre muchas aguas, pueblo, nación y lengua. Roma aparece no solo como una iglesia, sino como una autoridad global, capaz de dictar agenda que traspasan fronteras. En declaración reciente, el Vaticano ha insistido en temas como la unidad de las religiones, el cuidado del medio ambiente y el llamamiento a un descanso común.
Onc revestida de palabra de paz y solidaridad, esta ideas preparan el terreno para algo más grande, una uniformización espiritual y social a escala mundial. El Papa aparece como el articulador central de esta estrategia. Se presenta como defensor de la paz, la familia y el planeta, pero, según la profecía, su papel final sera conducir al mundo a una falsa adoración, uniendo religión y política en un podécine précédente. Elle attaque directo a los adventistas. En medio de tanta religión y tradición cristiana, ¿por qué los adventistas se convierten en el blanco directo de este plan? La respuesta está en la profecía. Apocalipsis 12h17 déclara que el dragón se enfureció contra la mujer y se fut a guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mientras que muchos aceptan modificación en la ley divina, los adventistas permanecen firmes en la observancia del sábado, el celo de la creación y la señal de fidelidad al Creador. Este de tal apparentement simple los pone en rimbaud de collision con el sistema que exalta el domingo como día sagrado. Roma sabe que la fidelidad al sábado es más que una elección de calendario. Et un acto de resistencia espiritual, una declaración pública de lealtad a Dios por encima de cualquier autoridad humana. Por eso la Iglesia Adventista no puede ser ignorada. Los Adventistas levant un mensage profético que denuncia los engaños del tiempo del fin. Este mensage incomoda, expone y desafia la autoridad del poder que busca dominar las conciencias. Por eso, el ataque final no sera solo contra una religión en general, sino contra aquellos que se atreven a permanecer fiel a los mandamientos de Dios en un mundo que clama por la conformidad. Ellen White y las alerta profética. No es solo la Biblia la que revela los peligros del tiempo del fin. Ellen G. White, profetiza de la Iglesia Adventista, y a dejó clara advertencia sobre la actuación de Roma y la imposición de la ley dominical. Ella escribió en el conflicto de los siglos. Llegará un tiempo en que la ley de Dios sera despreciada y los hombres tratarán de cambiar el día de adoración, imponiendo el domingo como norma, y aquellos que permanezcan fieles al sábado sufrirán oposición. Y en otro passage, Ellen White enfatiza. El poder que se levantara en el tiempo del fin sera astuto, encantador y aparentará santidad, pero su objetivo final sera dominar la conciencia de los hombres. Esta advertencia no son mera palabra histórica, son una guía para comprender los acontecimientos actuales. Cada movimiento hacia la uniformización del domingo, cada presión política o religiosa sobre la libertad de culto, es un recordatorio de que el plan final ya fut anunciado. Los adventistas tienen, por el tanto, no solo una fe sólida, sino también una herencia profética que los prepara para los desafíos que vendrán. El plan ya en marcha. Lo que on parecía lejano, ahora se manifiesta ante nuestro ojo. El plan final de Roma contra los adventistas ya ha comenzado a moverse, silencioso, estratégico y sutil. Las señales son claras. Presión política creciente sobre cuestión religiosa y el día de descanso global. Movimiento ambiental y social que promueven el domingo como día de reflexión y cuidado del planeta. Avance ecuménico y diálogo interreligioso, promoviendo una aparente unidad entre iglesias y gobierno, enmascarando la imposición de una norma única de adoración. Cada una de estas señales, que muchos consideran inofensiva, forma parte de una meticulosa preparación para controlar las conciencias y desviar la atención de la verdad bíblica. Lo que está en juego no es solo la política o la tradición, et la libertad de adorar a Dios según su palabra. Roma, a través de su aliado e instrumento global, ya está preparando el terreno para la crisis final, y los adventistas son los que más claramente se destacan como resistencia. El momento de la vigilancia y la preparación no emanana. E ahora. Cada decisión política, cada discurso público, cada movimiento global, nos acerca al momento en que la profecía se cumplirá de manera definitiva. Adventista, este es el momento de la firmeza, la oración y la vigilancia. El mundo intenta imponer norma, confundir las conciencias y presionar a los fieles, pero aquellos que permanecen leal a la palabra de Dios son la esperanza viva para el tiempo del fin. La Biblia declara en Apocalipsis 14h12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. El plan final de Roma ya está en marcha. Cada señal, cada movimiento global, cada presión sutil confirma que la profecía se cumple ante nuestro ojo. Pero no es motivo para desesperarse, Dios ya ha revelado el final de la historia,
ilos que permanescan fiel obtendran la victoria. Garden el sabado, fortalescan su fe en Cristo, pratiquant la oration constante y preparant-se spirituellement. Roma puede articular, planificar y presionar, pero el poder de Dios es mayor que cualquier estrategia humana. Si sientan el llamado, no se calen. Fortalezcan su fe, compartant este mensage y ayuden a otro a prepararse para los últimos días. La verdad debe ser proclamada, y la iglesia adventista es la luz que permanece firme en medio de las tinieblas. Y no el olvid, déjà tu, me gusta, suscribet al canal, activa la campana, commenta a continuación y, si quieres apoyar la mission, utiliza el superchat. Cada acción tuya ayuda a levar este mensage profético en más le jour. El momento es ahora. La profecía se cumple. Los que quedan deben permanecer vigilantes, y Dios ya ha preparado la victoria para los que le sigan.